ustedes a partir de ahora van a empezar a ver esto, va a quedar grabado en YouTube. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces. ¿Alguna pregunta? Flor, me vas a tener que interrumpir vos porque yo no veo ni los cuadraditos del Jitsi ni lo de YouTube, así que si hay preguntas, que directamente hablen o me avisás vos. Sí, en YouTube tenemos, Mario que se unió, que cursa por primera vez, así que bienvenido, Mario González. Y después Nicole, que nos pregunta, que estuvo viendo la bibliografía, que son muchos libros, que son varios libros y es necesario leerlos todos. ¿Le contestás vos? ¿Le contesto yo? Pues yo soy media bruja. Dale. Bueno, Nicole. Bueno, a ver, la bibliografía puesta, como ustedes vieron, dice bibliografía en el programa, es la básica de la asignatura y después complementaria. La que es obligatoria, no es que se van a tener que leer todo el libro de un día para el otro. Cada uno de esos libros trata cada uno de los temas que Marisa va a desarrollar en la teoría desde un punto de vista diferente, porque cada autor lo explica de forma distinta, ¿sí? Entonces, a algunos les va a gustar más leer un tema, por ejemplo, de Hereño, a otros les va a gustar más leer ese tema de López, a otros, no sé, de Castillo. Entonces, la bibliografía está para que cada uno de ustedes pueda revisar el tema que estamos abordando en más de un libro y elija, ¿sí?, por ahí con el que más confianza o más seguro se sienta. Eso no quiere decir que voy a leer todo o que no voy a leer nada, ¿sí? No nos vayamos siempre a los extremos. Por ahí un tema lo tengo que leer de 2 libros, otro lo voy a tener que leer de 5 hasta que lo entienda, y otros quizás lo leo de un solo libro y ya lo entendí, ¿sí? Porque todo va a depender de cada uno de nosotros, de cómo nos enfrentamos a ese material, cuál es nuestra capacidad para poder interpretar lo que estamos leyendo, y después, obviamente, relacionarlo con lo que explicó Marisa en la teoría y con lo que fuimos viendo en la práctica. Entonces, si me preguntan si hay que leer todo, yo les voy a decir que sí, que agarren, si estamos tratando un tema, y busquen en toda la bibliografía ese tema, y después de darle una leída muy por encima, elijan con qué autor se sientan más cómodos y profundicen con ese autor, ¿sí? Pero yo les diría que cuanto más leen y cuanto más tiempo le dedican por ahí a ver distintas miradas de un mismo tema, se les va a hacer más fácil para entenderlo. Bueno, estoy de acuerdo con... Yo tengo una pregunta. Diga. O sea, qué sé yo estudié en filosofía, por ejemplo, no es lo mismo estudiar a Hegel que estudiar a un intérprete de Hegel. Claro. Bueno, esto no es filosofía. Después nos van a decir más o menos... No, bien, sí, entiendo. Pero después nos van a decir más o menos cuál es el más abstracto y cuál es el menos abstracto. Que muchas veces no hay que dejar de leer al más abstracto, digamos, pero como para tener una orientación, digamos. Sí, generalmente en las ciencias exactas no hay esa diferencia que se da por ahí en Claro. las sociales, que vos tenés distintos puntos de vista. Lo único que te va a cambiar acá es la manera que lo está explicando. Y esa manera que lo está explicando tiene que ver con el background de conocimiento que tiene el autor del libro, que es lo mismo que les pasa a ustedes. Si hay uno que ya estaba estudiando ingeniería electrónica, por ahí le va a gustar el texto que está más enfocado a la parte matemática. Si hay uno que viene como vos de la filosofía, le va a gustar el que charla más, te muestra más de la parte conceptual. Entonces, por eso es que tenemos varias bibliografías, pero en las ciencias exactas generalmente las explicaciones son parecidas. La manera de explicarlo cambia un poquitito la visión nomás, pero el resultado va a ser el mismo. Así que no hay ningún problema con que elijas una bibliografía u otra. ¿Sí? No sé si se entiende. Sí, gracias. De nada. Acá climatología, si bien está dentro de geografía, que es una ciencia social, ¿sí?,
eso no lo tenemos que perder nunca de vista. Tanto climatología como otras materias de primer año son del área físico, ¿sí? O físico-técnica. Entonces ahí se van a dar cuenta que son las de primer año, son las materias por ahí, por decirlo, un poquito más cuadraditas, más estructuradas, ¿sí? Que se corren un poquito de esa ciencia social que tenemos como concepción en la geografía, pero que también son necesarias para después por ahí entender el medio en el que vivimos y la relación que tiene la sociedad o el ser humano con ese medio. Pero las materias de primer año van a ver que no son tan abstractas, sino que son bien concretas y no decirlo que son como una receta de cocina, pero sí que siguen pasos y que son bastante estructuraditas en comparación por ahí con las que van a tener en el ciclo superior o, como decía el compañero, como materias que se ven en otras carreras como filosofía, historia. Bueno, acá es la parte donde me peleo con Florencia, digamos. Bueno, yo me presenté por nombre, ahora me voy a presentar para que sepan más o menos de dónde vengo, ¿no? Como ya saben, mi nombre es Marisa Cogliatti, soy doctora en Ciencias de la Atmósfera, o sea que, como dice con Florencia, soy de las ciencias exactas. Así que me voy a olvidar de todo lo que dijo recién para no, ya nos conocemos con Florencia hace mucho, así que se van a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a ver en esta asignatura tienen una explicación desde el punto de vista físico y desde el punto de vista matemático. Es más, toda la primera parte de la asignatura está relacionada con el conocimiento del comportamiento de la atmósfera. La atmósfera está formada por aire, el aire es un fluido, por lo tanto, la manera de comprenderla es a través de saber cómo se comporta ese fluido que es el aire. Y para ver cómo se comporta el fluido, el que lo estudia es la mecánica de los fluidos, que como saben ustedes, es algo que se estudia en ingeniería, ¿sí? Así que vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es la explicación de algunas terminologías que vamos a ir hablando y de a poquito vamos a ir avanzando en el conocimiento de este movimiento atmosférico para llegar después mediando la asignatura a ver un poquitito más en conjunto la parte más climática. Bueno, acá como le estaba diciendo, la unidad 1 son definiciones, conceptos, terminología básica, vemos un poquito esto de la diferencia entre tiempo y clima, factores climáticos, ¿sí? Y la presentación de cómo es la atmósfera, cuál es cómo serían las distintas capas de la atmósfera, su comportamiento. Vamos a subir un poco acá porque si no me ven muy abajo. Así que, bueno, vamos a empezar definiendo cosas que por ahí ustedes lo han escuchado mucho, sobre todo en la televisión, en otros medios, que muchas veces se usan mal. La primera palabra que siempre se suelen mezclar cuando vemos en la tele o en el hablar de todos los días es esto de clima y tiempo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? En la atmósfera todos los fenómenos que tienen lugar están muy asociados a lo que tiene que ver con la vida del planeta. Entonces, hace bastante tiempo que se empezó a estudiar esto de la climatología, del tiempo, el clima. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros cuando hablamos de lo que va a ocurrir hoy, por ejemplo, hoy está lindo, está despejado, está fresco, no hay viento, no está lloviendo, estamos hablando de lo que se llama tiempo meteorológico. O sea que el tiempo meteorológico es el estado instantáneo que tiene la atmósfera en un momento dado. Y eso lo voy a definir por algunas variables que se denominan elementos meteorológicos. Los elementos meteorológicos son lo que nosotros escuchamos por ahí en la radio que se mide en el aeropuerto, ¿vieron? Temperatura, humedad, presión, precipitación. A eso que lo usamos para describir el estado instantáneo de la atmósfera en un momento dado, se lo denominan elementos meteorológicos, ¿sí? Pueden ser también climáticos dependiendo de algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces,
Por otro lado, cuando hablamos de clima es como el promedio del estado del tiempo en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, acá en Neuquén, hoy está lindo, está despejado, fresco, ¿sí? Son todas características que están asociadas con los elementos meteorológicos. Pero si yo quiero hablar del clima de Neuquén, me tengo que referir a que es una zona con clima árido, ¿sí? Ya cambié lo que estoy mirando. Entonces, decir que el clima es árido, estoy hablando de que habitualmente no llueve. O sea, muy frecuentemente no llueve. Entonces, ¿cómo se saca eso? Bueno, eso en general, yo no puedo estar en una ciencia y decir, bueno, a veces llueve, a veces no llueve. Tengo que hacer una definición. Entonces, generalmente lo que se usa es una descripción estadística teniendo en cuenta valores medios y variabilidad de los distintos elementos. Entonces se usan un periodo de 30 años y se promedian esos elementos en periodos mayores a 30 años. Entonces yo digo, bueno, durante los últimos 30 años llovió 100 milímetros al año. Bueno, es muy poquitito. Hay otros lugares que llueve 2.000 milímetros al año. Quiere decir que es una zona que llueve menos que otra. Dentro del punto de vista del clima, va a ser un clima más seco. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta la diferencia entre tiempo y clima? El tiempo me define el estado instantáneo de la atmósfera, mientras el clima me da las características que tiene esa zona en el largo plazo. ¿Sí? La climatología está más asociada a descripciones que tienen que ver con la estadística. Si bien el tiempo y el clima observan y describen cosas similares, ¿sí? Las escalas temporales son distintas. El tiempo se da en un momento dado o en un periodo corto y el estado más frecuente o lo que ocurre frecuentemente es el clima. Por lo cual, tenemos dos maneras de acercarme al conocimiento de la atmósfera distinto. Uno es la meteorología y el otro es la climatología. La meteorología estudia lo que ocurre, lo que viene de la palabra meteoro, que no tiene nada que ver con el dibujito animado, sino que tiene que ver con los elementos atmosféricos, sus características, como por ejemplo un meteoro, un hidrometeoro sería la precipitación, otro hidrometeoro sería el granizo, ¿sí? Entonces, la meteorología estudia esos comportamientos, las condiciones atmosféricas en un periodo de tiempo corto, dado en un día, por ahí, una semana, ¿sí? Mientras que la climatología estudia las condiciones medias de la atmósfera y las características medias de esos meteoros. Por ejemplo, graniza en Neuquén una vez por año. ¿Se dan cuenta? Ahí ya estoy haciendo un análisis más climático. Si estoy diciendo hoy no está granizando, estoy hablando del tiempo meteorológico. Bueno, entonces, ustedes vieron que yo hablé, esta primera clase es un poco como más teórica, van a ver que después a medida que vamos avanzando ya tenemos muchas más cuestiones prácticas, pero en esta, como es una presentación de la asignatura, es un poco más teórica. Tenemos, por un lado, los elementos meteorológicos o climáticos. Esos ejemplos de elementos son la temperatura, presión, nubosidad, viento, humedad relativa, precipitación. Generalmente nosotros vamos a hablar de la temperatura, ¿en dónde? En el lugar donde vivimos los hombres. Entonces, habitualmente, la temperatura se habla de una altura de aproximadamente entre 1,5 y 2 metros, pero la temperatura que más habitualmente vamos a referirnos se encuentra en las estaciones meteorológicas y se mide a 1,5 metros. Esa temperatura de 1,5 metros es la temperatura que vamos a hablar como de superficie, porque la atmósfera tiene mucha altura, entonces la temperatura va variando, después lo vamos a ver. Entonces cuando nosotros hablemos de temperatura 1,5 metros va a ser la temperatura de superficie. Obviamente vamos a hablar de esas variables con su unidad, con la unidad que corresponda. Después tenemos la presión atmosférica, la nubosidad, el viento,
El viento, como verán, es distinta, es una variable distinta que la temperatura. La temperatura es una variable escalar, mientras que el viento yo lo tengo que definir como un vector. O sea que tiene componentes en U y en B. ¿Se acuerdan de los vectores? Pues vamos a recordarlo un poco. Esto es tercer año del secundario, ¿sí? El viento es un vector, la temperatura es una variable escalar, ¿sí? La nubosidad también es escalar, la humedad relativa es escalar, precipitación también. Después tenemos los fenómenos meteorológicos que están asociados con todo lo que es algo que nos cambia la situación de un día para otro, digamos, nieve, granizo, ventisca, etc. Y la composición química del aire. Todo esto son cosas que son elementos y que si yo los mido durante mucho tiempo, puedo hacer una climatología de ese elemento, pero es un elemento. Cualquiera de las propiedades o condiciones de la atmósfera que me dan una explicación particular del estado del tiempo, del clima en un lugar y un determinado lado, esas son elementos. La mayoría de estos elementos se observan en estaciones meteorológicas, se llaman de superficie, porque miden la temperatura a 1,5 metros, que poseen distintas categorías. Esa categoría de la estación meteorológica se da dependiendo de cuántas veces mide durante el día, ¿sí? Una estación meteorológica más completa va a medir la temperatura una vez por hora, ¿sí? Hoy hay estaciones automáticas. La estación automática me puede medir la temperatura cada 5 minutos, 10 minutos, lo que yo le programe. Pero cuando son estaciones convencionales y las que se utilizan en todo el mundo, miden cada 1 hora. ¿Sí? Y se va registrando. Hay otras estaciones meteorológicas que están más dedicadas al agro. Esas miden 3 veces por día. Y hay otro tipo de estaciones, pero no nos vamos a poner demasiado en eso, para que sepan que nosotros dependemos, la parte del estudio de la meteorología y la climatología depende mucho de la medición de estos elementos que se haga en todo el planeta. La atmósfera no está quieta arriba en Neuquén. Entonces yo con estudiarla en Neuquén no me dice nada de su comportamiento. Yo tengo que tener el estudio en un lugar mucho más grande que Neuquén para saber qué va a pasar en Neuquén. Entonces, generalmente el meteorólogo tiene que trabajar con los datos que se toman en todo el planeta para ver qué va a pasar al día siguiente. ¿Sí? Es como que ustedes dicen, bueno, voy a estudiar el agua que sale de la manguera, ¿sí? Agarran y cortan un pedazo de manguera y tratan de estudiar el agua que sale de ahí, no lo van a encontrar porque no sale de ahí, tienen que buscar, van a llegar a la canilla, después van a seguir la cañería hasta la troncal de la calle, después van a seguir así sucesivamente hasta que encuentran de dónde salió. Bueno, con el aire es un poco lo mismo. Yo no me puedo quedar con que el aire vino desde la esquina de mi casa hasta acá. ¿Sí? Eso no me da una explicación suficiente como para que yo entienda. Entonces yo necesito tener una idea de lo que está pasando con ese aire a una escala muchísimo más grande. Entonces, para estudiar la parte del pronóstico meteorológico, por lo menos necesito datos de medio hemisferio o un cuarto de hemisferio, ¿sí? Es mucha información la que se necesita para hacer el estudio del tiempo meteorológico. Bueno. Estos datos climáticos, los datos climáticos son los datos que, bueno, ya tienen un periodo de toma de datos mucho más grande que el meteorológico, o sea, necesito tener por lo menos 30 años, y esos datos incluyen algunos elementos que se midieron en estaciones meteorológicas convencionales, pero también se utilizan otro tipo de datos que se denominan proxy datos. Esos datos son datos que se infieren de otras cosas que no tienen que ver directamente con la meteorología, digamos que no son elementos meteorológicos. Por ejemplo, el crecimiento de los anillos de los árboles, ¿sí? Esa es una rama que se denomina dendroclimatología y estudia los anillos de los árboles. Esos anillos, el árbol va a crecer más o menos dependiendo de la cantidad de agua y de la temperatura que tenga. Entonces,
el ancho de ese anillo, la composición de ese anillo y demás, le va a decir al climatólogo si ese año fue un año con mucha precipitación, con tanta temperatura y demás. Entonces, hay otras variables que nos permiten inferir datos hacia atrás. ¿Por qué nos harían falta? Y porque la meteorología es una ciencia moderna, es una ciencia joven. Comenzaron a tomarse datos a finales del siglo XIX. Entonces no tenemos datos de lo que pasó antes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No sabemos qué pasó antes? No. Se utilizan estos tipos de datos para encontrar las condiciones que ocurrieron con anterioridad al comienzo del tomado de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Y me pueden interrumpir cuando quieran, ¿sí? Eso sépanlo, y si hay alguna pregunta, interrumpen o lo ponen en el chat de YouTube. Los elementos climáticos van a tener variaciones espaciales y temporales, ¿sí? Esas variaciones van a tener que ver con factores que están determinados y afectan el clima de una región. ¿Qué son los factores? Los factores no son elementos, ¿sí? Sino son condiciones físicas que condicionan al clima. Los factores se distinguen en astronómicos, geográficos y dinámicos. Los astronómicos están relacionados con la hora y época del año, radiación solar, lo vamos a ir viendo en la unidad 2, vamos a ver mucho el factor astronómico. La parte de los factores geográficos tiene que ver con la latitud, altitud, topografía, distribución de tierras y mares. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo una zona, una ciudad, por ejemplo como Neuquén, que está ubicada lejos del océano, seguramente va a tener un clima distinto a una ciudad como Bahía Blanca que está cerca del océano. Otra ciudad como Londres que está en una isla. ¿Alguno sabe cuál es la característica climática más notoria de Londres? La nubosidad. La nubosidad. Y en particular, ¿qué tipo de nubosidad? Una que se da mucho. Hasta ahí llegó mi conocimiento. A ver, imagínate, hay mucha humedad y te levantás a la mañana. ¿Qué habrá? Niebla. Neblina. Exactamente, neblina. Esa es la característica que tienen los lugares que están muy, muy rodeados de océano, de mar. ¿Sí? Mientras no hablen, corten el micrófono porque si no ¿cómo se llama? Se acopla. Bueno, entonces, acá resumiendo, el tiempo atmosférico es un estado de la atmósfera en un lugar y momento determinado y está bien definido por los elementos climáticos. Es algo que es instantáneo, es cambiante, a veces se repiten algunas características, pero esas consideraciones, repetirse todas juntas, es bastante complicado. ¿Y qué influencia puede tener? Bueno, si tenemos una precipitación como tuvimos, muy bien, acá en el YouTube también nos decían niebla, muy bien. Si tenemos un efecto de un viento muy intenso y las personas no estaban preparados, puede estar asociado a efectos catastróficos. Por ejemplo, una nubosidad de un cumulonimbus muy grande, que es una nube asociada a tormenta, una corriente de aire asociada a un cumulonimbus puede derribar todo un galpón, por ejemplo. Entonces esas cosas a veces ocurren y uno inclusive ha escuchado de un huracán, un tornado, cosas así, son eventos que están asociados al tiempo atmosférico y que pueden tener anomalías, o sea, cosas no normales o efectos catastróficos. ¿Sí? Mientras que la parte climática está definida por las estadísticas a un largo tiempo de esos elementos y me van a describir las características que va a tener en un tiempo mayor a 30 años una determinada zona o región. Bueno, nosotros para definir la parte climática tenemos que ver que interactúa todas las partes del sistema
que le vamos a llamar sistema climático. Esto ustedes lo deben haber visto un poquito en el colegio, por ahí cuando ven las primeras partes de cómo entender lo que ocurre en el planeta, ustedes saben que tenemos que estudiar cada una de las partes que conforman ese planeta. Entonces, se definió en el 1975 el sistema climático. Y ese sistema climático está compuesto por la atmósfera, que es la capa de aire que hay alrededor del planeta, la hidrosfera, que está conformada por todo el agua que hay superficial y subsuperficial en el planeta. ¿Alguno sabe cómo se llama el agua subsuperficial? ¿No? A ver, en el YouTube. ¿Nunca escucharon? ¿Nadie tiene pozo en la casa? No, son todos muy modernos, de ciudad. Pero si yo quisiera hacer un pozo para extraer agua, ¿a dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde tengo que llegar? A la napa. A la napa. Bueno, nosotros le decimos napa, son esos ríos subterráneos, también se les llama acuíferos, ¿sí? Bueno, esa es la parte del agua que va por debajo de la tierra. Después tenemos la criósfera. La criósfera está formada por todo lo que es hielo, ¿sí? ¿Qué será? ¿Del hielo qué lo forma? ¿Dónde lo encontramos el hielo? ¿Perdón? En los glaciares. Glaciares. ¿Dónde más? En las deposiciones de nieve. También. Polos. En los polos. Muy bien, muy bien. Esos son todas las partes que forman lo que se llama la criósfera, la parte más fría del planeta. Después tenemos la superficie terrestre. La chica que había cursado ya el segundo cuatrimestre vio algo de geomorfología ya. Bueno, la parte de la superficie terrestre no la vamos a estudiar nosotros porque no es una parte que yo haya estudiado, así que eso lo vamos a dejar al resto del área física. Lo van a ver mucho en la parte de geomorfología y en sistemas naturales, que es otra materia que tienen en segundo, creo. Y después está la biosfera. La biosfera está compuesta por todos los seres vivos que están sobre el planeta. Entonces, entre estas 5 partes hay transferencias de materia y energía. A ver. Ay, no me anda más el link, me debo haber olvidado de ponerlo. Entonces, si nosotros vemos una figura como esta, acá estarían todas las partes del sistema climático. Tenemos lo que es la atmósfera. La atmósfera es una de las componentes del sistema climático. Todo lo que es la parte de los continentes, que como se llamaba, acá dice superficie terrestre. ¿El nombre, Florencia, sería litósfera? ¿El nombre correcto? Sí y no. En realidad nosotros al subsistema Tierra le decimos geósfera. ¿Geósfera? La litosfera es la... sí, pero en realidad... porque la litosfera solamente es la capa superior. Sería la corteza terrestre, pero como también entra en interrelación, como ahí muestra, por ejemplo, los gases y partículas volcánicas, esas vienen desde el interior de la Tierra. Entonces, en este caso, es la geósfera que está interactuando con el otro subsistema que es la atmósfera. Muy bien, muchas gracias, Flor. De nada. La otra parte sería la criósfera, que acá en el dibujito estaría relacionada con la nieve, pero también serían los glaciares, y como muy bien dijo la compañera recién, estaría relacionado con los polos, ¿no? Con la parte de los casquetes polares. Todo eso forman la criósfera. Todas estas partes, después tenemos la parte de la hidrósfera, que son los lagos, ríos, agua subterránea y el océano, ¿no es cierto? Todo esto, más la biosfera, que son todos los seres vivos, las plantas que hay sobre la superficie. Entre todos ellos hay interacciones.
la Tierra se calienta y calienta el aire. Entonces ahí tenemos intercambio de energía. El agua se calienta y hace un efecto moderador sobre el aire de las regiones que están cercanas a la costa, ¿sí? Desde el agua se evapora vapor de agua, entonces llega el vapor de agua a la atmósfera. Entonces estoy intercambiando también energía y masa. Fíjense que todos estos gases y partículas que vienen desde el interior de la Tierra, como decía Florencia, todas esas partículas intercambian masa. La geósfera está compartiendo masa con la atmósfera. Entonces, hay un montón de interrelaciones y esas interrelaciones, entre todas esas interrelaciones, nosotros vamos a encontrar la característica de un determinado lugar con respecto al clima. Por eso se le llama sistema climático. Inclusive hay parte de esta energía que se va al espacio, pero desde el espacio llega la radiación, que es la que calienta la superficie. ¿Se dan cuenta? Es todo muy relacionado. Nosotros para estudiarlo lo estudiamos desde el punto de vista de un sistema. Entonces vamos a considerar que hay entradas y salidas y esas entradas y salidas se van a equilibrar, porque si no tendríamos un sistema al cual le crece mucho la energía o le decrece mucho la energía, o le crece mucho la masa o le decrece mucho la masa. Entonces tendríamos un sistema que no está en equilibrio, que no es el caso del sistema en el cual nosotros estamos viviendo. Bueno, acá está. Acá, bueno, fíjate que pusimos litosfera, vamos a ponerle geósfera para, como muy bien dice Florencia. Ahí está. Bueno, dentro de las características climáticas, nosotros hay cosas que le vamos a llamar forzantes. Por ahí me lo van a escuchar decir a mí. Y esos forzantes son cosas que producen cambios en la parte energética. Por ahí, si no, los vamos a ir viendo a lo largo del día, así que vamos a pasarlo medio rapidito hoy, a lo largo del día, no, a lo largo de la asignatura, pero por ahí me lo escuchan decir y no van a saber qué son. Dentro de la parte climática hay forzantes que tienen que ver con cosas naturales o forzantes que tienen origen antrópico o antropogénico. Todo lo que tiene que ver con los forzantes naturales que van a cambiar el clima tiene que ver con las variaciones en la radiación solar. Obviamente nosotros, por más macana que nos mandemos en el planeta, hasta ahora no le pudimos cambiar cuánto emite el sol. Y creo que por ahora no lo vamos a poder hacer, así que eso son todas cosas que son naturales. El cambio en la órbita terrestre tampoco lo puede ser afectado por la parte antrópica. Cambios en el eje entre los polos tampoco. Todas estas cosas son cosas que van a producir cambios climáticos o que produjeron cambios climáticos en la antigüedad, pero que vienen de forzantes naturales, o sea, de cosas que tienen que ver con la naturaleza. También hay cambios en la composición química de la atmósfera, como por ejemplo las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas liberan a la atmósfera grandes cantidades de gases y partículas. Entonces, cambian la composición física de la atmósfera. Y también, naturalmente, hay procesos geológicos naturales que alteran la superficie terrestre. Eso lo van a ver bien en la parte de geomorfología, así que yo no lo voy a tocar, pero sepan que hay algunos procesos. ¿Querés explicar algunos, Florencia, de los que con alteraciones naturales de la superficie terrestre? No los vamos a mezclar ahora, no los vamos a marear tanto. Bueno, y después pero también, básicamente toda la intervención que haga el hombre, todas las actividades que realiza el hombre, todas tienen una intervención sobre las bases naturales del planeta, y todas las actividades del hombre, por más que estén reguladas, todas contaminan, ¿sí? En mayor o menor medida, pero todas las actividades que realizamos son actividades contaminantes porque modificamos ese gran sistema terrestre del que les habló Marisa, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con esa idea.
Bueno, eso que está hablando Florencia entra en esta parte que está acá, en los forzantes antropogénicos, ¿sí? Son alteraciones de la superficie terrestre, edificación de ciudades, creaciones de embalse, deforestación, desertificación, todo esto es antrópico, ¿sí? Estas alteraciones que están acá naturales son procesos geológicos que están relacionados solamente a la naturaleza. Los cambios en la composición química de la atmósfera, como decía Florencia, el ser humano es eminentemente contaminante. Todo lo que hacemos altera de alguna manera el lugar donde vivimos. Entonces, esos cambios que se producen también pueden alterar las características del planeta, como por ejemplo lo que habrán escuchado del calentamiento global o el cambio global, que tiene que ver con un efecto que se llama efecto invernadero. Sin embargo, el efecto invernadero existe en forma natural, ¿sí? No es un cambio, sino es una existencia en forma natural. Y la otra cosa que puede haber es el aumento de la concentración de contaminantes en todo lo que es el aire. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Bueno, este gráfico, que lo van a ver medio fiero, está medio feo, está muy completo, por eso no lo sacamos, no tiene muchos colorcitos y por ahí hay algunos con mejores colores que creo que lo tengo después, algunos que otros puse más bonitos, pero este gráfico es un gráfico que relaciona las escalas espaciales con la escala temporal. Primera cosa que quiero hablar una vez que presento este gráfico es que ustedes necesitan aprender a leer gráficos. Hay algunos gráficos que son fáciles y hay otros gráficos que son difíciles de leer. Pero nunca pueden pasar el gráfico como si fuera una figurita, ¿sí? Si en un libro de texto hay un gráfico, van a ver que hay pocas fotos y figuritas. Generalmente en los libros que están relacionados con la parte climática que les vamos a presentar nosotros, hay muchos gráficos que tienen mucha información. Entonces, vamos a explicar un poquito cómo se analiza un gráfico. Voy a ir a uno fácil. Por ejemplo, este, que está acá. Que bueno, ustedes me dirán, no es tan fácil, pero bueno, sí es fácil. Miremos primero. Es un gráfico que tiene acá abajo longitudes, dice dimensiones características, o sea, longitud en metros. Siempre en los gráficos puede ser que las variables vengan con la letra, la abreviatura que tiene, ¿no? La forma de nomenclar la variable. Va a venir así en los gráficos. Y en las escalas de los costados, fíjense que tienen el tiempo. En este lado está el tiempo hablado en unidades grandes, hora, día, mes, año, decenio. Y este lado es el tiempo dado en segundos, ¿sí? Como pueden ver, el tiempo está dado en segundos y expresado en lo que se llama, ¿cómo se llama expresar los números así? ¿Alguno sabe? A décima. Tiene otro nombre. A la novena. ¿Cómo se llama? No escuché. ¿Notación? ¿Ninguno sabe? Notación científica. Muy bien, notación científica. Acá me preguntan cuántas clases duraría la unidad 1, me pregunta Nicole. Mirá, Nicole, hoy como charlamos mucho y nos presentamos, probablemente no la termine. Así que es probable que la termine en la clase que viene. Pero, de todas maneras, lo poquito que podamos ver hoy o lo mucho que podamos ver hoy, ustedes lo pueden ir explicándolo en haciendo la práctica, empezando a hacer la práctica, ¿sí? Porque mucho de esto lo van a usar en la práctica. Entonces, se dan cuenta que este gráfico tiene, en un eje, tiene las longitudes. Uno está acostumbrado que solían ver gráficos de este tipo, ¿sí? Este eje le podían decir X e Y, ¿sí? Son gráficos de este tipo. Este gráfico tiene un eje más porque Y está presentado de dos maneras, pero es el mismo eje. En los dos lados tengo tiempo, ¿ven? Tiempo de los dos lados y abajo longitud. Entonces quiere decir que si yo quiero lo mismo, fíjense que lo mismo
El eje de abajo está en notación científica y está en expresiones más conocidas. Entonces, 1 kilómetro en kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros. Acuérdense qué quería decir 10 a la quinta. 10 a la quinta es la expresión en notación científica para un 1 seguido de 5 ceros. 4, 5. O sea que 10 a la quinta es 100.000 metros. 100.000 metros son 100 kilómetros, porque 1 kilómetro son 1.000 metros. ¿Sí? Y así todos estos. 10 a la sexta va a ser un 1 seguido de 6 ceros, 10 a la séptima. Esto es del secundario, pero bueno, por si alguno no se acuerda, lo recordamos acá. Profe. Sí. ¿Podría volver a repetir porque se trabó recién? Bueno, ¿qué explico? Gracias. ¿Explico lo de la notación científica? Sí, por favor. Bueno, lo que yo explicaba es que cuando aparece así, que tenemos 10 a la sexta o 10 a la séptima, significa este numerito de arriba es cuántos ceros tenemos. Entonces, 10 a la séptima va a ser un 1 seguido de 7 ceros. 3, 4, 5, 6, 7. O sea que si me fijo son 10 millones. ¿Sí? O sea, son acá, estaba viendo y me digo, me faltaba un cero. 10.000 kilómetros, porque si le saco esto que me lo llevaría a kilómetros, serían 10.000 kilómetros. Son 10 millones de metros o 10.000 kilómetros. En todo lo que tenga que ver con la parte astronómica vamos a usar notación científica porque los números son demasiado grandes, si no tenemos que escribir un montón de ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué significa este gráfico? Este gráfico significa que si yo miro, por ejemplo, una tormenta tiene un alcance en espacio de 10 kilómetros más o menos, y si miro acá o acá, duración de días, ¿sí? Aproximadamente un día, entre horas y días. Esto que está acá me está hablando que estoy hablando, por ejemplo, de los pronósticos. Acá está mal esta palabra, más que climático, acá sería pronóstico meteorológico, ¿sí? A corto plazo. Le estoy pronosticando a un día. Esto está de la WMO, está mal traducido, es pronóstico meteorológico, ese que está ahí. Si yo quiero ver un remolino de polvo, ¿alguna vez lo han visto cuando uno pasa por la ruta, viene andando y se le pasa adelante un remolino de polvo? Se suelen ver mucho si uno va a las grutas. Viene el remolino bajando y agarra y tira todas las sombrillas. Bueno, los remolinos de polvo ocupan un espacio más pequeño, 10 metros, 100 metros, y una duración menor a la hora. Entonces, este gráfico me dice a mí, cada una de las cosas que vamos a ir estudiando en climatología, qué tipo de escala estoy. Si estoy en una escala chiquitita de pocas horas y poco espacio, o si estoy en una escala mucho más grande de abarcar muchos kilómetros y mucho tiempo. ¿Sí? De esa manera vamos a ir estudiando todo lo que tenga que ver con la parte climática. Entonces, para definir eso, nosotros definimos escalas. Tenemos la microescala o la escala micrometeorológica o microclimática, dependiendo de si estoy hablando de un periodo corto o no. Acá sería meteorológica, no dice el tiempo, así que no estamos muy seguras de cuál es. Es una escala local. En longitud y superficie es una escala pequeña, por eso se llama micro. Después viene la mesoescala, es una escala un poquitito más grande, es regional. Después tenemos la escala macro, que alcanza niveles continentales, y la global o la megaescala. Cada una de estas escalas nos va a hablar de distintas formas que tenemos nosotros de estudiar la meteorología o la climatología. Entonces, volvamos a este gráfico que es más difícil. Este gráfico, fíjense, tiene una escala de tiempo, escala temporal, tiempo en segundos. Una escala de energía en este eje. Fíjense que tiene dos ejes arriba que me dan distinta información. Entonces me habla de la energía y está en joules.
no sé si se acuerdan de los joules. Me parece que estoy haciendo la JR. Ahí está. En joules. Y acá abajo tengo el espacio en metros. Por eso está en notación científica. Entonces me fijo. Un remolino de polvo es chiquitito desde el punto de vista del espacio, chiquitito desde el punto de vista del tiempo y chiquitito desde el punto de vista de la energía involucrada. Si voy a ver un frente, que a veces lo han escuchado en la televisión que dice que viene un frente, fíjense, la escala es grande, la escala temporal es grande y la escala energética es mucho más grande. Los vientos locales, un viento que ocurre en una determinada región, pasa lo mismo. Tengo una escala del orden de los 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros, de las 10 horas en tiempo, y una escala en energía que está, obviamente, mucho menor que lo que hablábamos de la zona frontal. Entonces, se dan cuenta que es muy importante que aprendan ustedes a ver este tipo de gráficos. Fíjense que acá al lado les comparan la energía de la corriente en chorro con la producción total mundial de electricidad. ¿Sí? Profe, disculpe. Sí. Yo dejé de ver la imagen. ¿Todos dejaron de ver la imagen o no? Yo solo la dejé de ver. No sé. ¿Chicos? ¿Algún compa que me conteste? Sí, se ve la imagen. ¿Se ve? Se ve. Sí, se ve bien. Conexión. Yo tampoco la veo a la imagen. A ver si la paso y la vuelvo a poner. Ahí. No, se ve. Lo que pasa es que es problema de conexión. Mirá, ustedes lo que pueden hacer a partir de la clase que viene, que no lo dijimos, corten un poquito los micrófonos, lo que no lo están usando en este momento. Lo que pueden hacer es, antes de la clase, siempre va a estar cargada, todas las diapositivas van a estar cargadas en la Petco, ¿sí? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es, antes de la clase, la descargan, las diapositivas, y ustedes, si les pasa de nuevo esto de que dejan de ver las figuritas, las pueden seguir en su propia computadora o en su propio teléfono, ¿sí? Yo eso me lo olvidé de decir, lo olvidamos de decir, Florencia, al principio, pero es bastante importante para que ustedes puedan seguir bien la clase, que si les pasa esto, tengan el backup de la clase. Yo ya subí la... Igual yo ayer publiqué... Sí. Yo ayer lo publiqué por Facebook, que dejaba cargada ya tanto en Petco como en Google Drive la clase del día de hoy y la guía práctica para que la descargaran. Pero bueno, por ahí no les dijimos que la descargaran y al principio va a costar un poquitito hasta que vayamos puliendo todas las maneras, las formas. Así que fíjense, porque si tenemos estos problemitas de conexión, lo bueno va a ser que van a poder seguirlos en su copia. Y de todas maneras, esto como en YouTube está saliendo, lo van a poder, cualquier cosa, pueden consultarlo después en YouTube o en simultáneo. Si alguno está con la compu y quiere mirar el YouTube con el teléfono, se puede. Hay un poco de delay, pero de todas maneras se puede hacer. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, acá las comparaciones de la energía de un remolino de viento, fíjense que acá lo compara con una hamburguesa, ¿no? Entonces, para tener un poco de idea del orden de magnitud de las cosas que vamos a empezar a estudiar. Es muy importante que aprendan a interpretar gráficos, así que traten de interpretarlos, si no pueden, consulten. Bueno. Este es más o menos el mismo que el otro, así que vamos a avanzar. Vieron que la vez pasada preguntaban por qué tenemos distinta bibliografía. Fíjense, acá hay 3 gráficos que son muy parecidos. Este y este. Seguramente alguno va a poder entender mejor uno, otro va a entender mejor otro. ¿Por qué está en inglés alguno? Bueno, es importante que sepan que aunque no les guste el inglés, mucha de la bibliografía de climatología o meteorología está en inglés.
nosotros no pusimos un libro en inglés, pero conseguir el libro que conseguimos en castellano es bastante difícil. Generalmente todos los libros que se hubieran adecuado mejor están escritos en idioma inglés y no todos están traducidos. Así que por eso algunas de las diapositivas lindas de colores van a ver que están en inglés, pues están sacadas de otros libros que no están traducidos. Bueno, vamos a ver a qué lo denominamos cambio climático. Un cambio climático es cuando hay una variación estadísticamente significativa. Esto quiere decir que no es una variación, que no cualquier variación se puede considerar cambio climático. De una condición media o de la variabilidad climática que se mantiene en un periodo determinado. Por ejemplo, varios años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que si en Neuquén la temperatura media anual, supónganse, es de 13 grados, hubo un periodo que la temperatura media, un periodo mayor a 10 años, por ejemplo, o a 30 años, que la temperatura media cambió a 20 grados, bueno, eso es un cambio climático, ¿sí? Pero que hoy haya hecho 50, no, es mucho, 43 grados, no es un cambio climático. Eso es una variación asociada a la meteorología que pasó hoy, ¿sí? O que mañana haga 10 grados menos que hoy, es una cosa muy rara, probablemente no ocurra, pero no sería un cambio climático. Vieron que esos días que llueve un montón, por ejemplo, hace unos años hubo un evento donde se mantuvo llovieron casi 400 milímetros, ¿fue Florencia o 200? No me acuerdo ahora. Ese abril de hace... 250 en 24 horas en el 2014. Ahí está. Florencia se acuerda mucho mejor los números que yo, es más joven, así que yo no me acuerdo. 250 es casi la media anual de Neuquén. Entonces, que haya llovido en 24 horas 250 milímetros, además de que la zona no estaba preparada, es una anomalía bastante interesante, pero no es un cambio climático, ¿sí? Entonces, cuando pasó eso, todo el mundo empezó a decir, bueno, cambió el clima, acá no llovía tanto. Bueno, sí, obviamente hay años que llueven 400 milímetros, otros que llueven 100 milímetros, pero más de eso no llueve. Que haya llovido esa cantidad, obviamente es una variabilidad importante, pero no constituye un cambio climático. Para que constituya un cambio climático, eso, que lloviera más de 400 milímetros, se debería mantener durante 30 años. ¿Puede haber un cambio climático? Obviamente. El cambio, para que sea un cambio climático, debe mantenerse un tiempo determinado, más de decenios, y puede deberse a procesos naturales o algo dentro del sistema climático o a un forzante externo. Por ejemplo, para tener una idea, ¿se acuerdan? Hubieron eras glaciales, hubieron eras de hielo en la Tierra, ¿sí? Bueno, en esas épocas fue un cambio climático con respecto a la situación actual, ¿sí? Ahí cambió el clima desde una era de hielo hasta la era actual, donde tenemos re pocos glaciares. Obviamente hubo un cambio en las características climáticas. El cambio, hoy en día estamos hablando de cambio ambiental global, otros ya le dicen cambio climático, pero generalmente cuando se habla de lo que ocurre con la atmósfera en la actualidad, se habla del cambio global. Y se refiere a modificaciones del ambiente, del medio ambiente mundial, que tienen que ver con alteraciones del clima, productividad de la tierra y los océanos y los recursos hídricos, química atmosférica y sistema ecológico, que pueden alterar la capacidad de la tierra para sustentar la vida. Esto es una definición del Instituto Interamericano de Investigación del Cambio Global, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos años y que ahora vamos a ver que se le puede atribuir a la influencia humana.
Vamos a empezar a ver cuánto estamos de tiempo. Sí, tenemos tiempo para presentar un poquitito la atmósfera. Hasta acá, como verán, son todas presentaciones de, más de todo, léxico, ¿sí? Para que nos vayamos acostumbrando. Es muy importante que ustedes lean la literatura que se les dio y que lo lean varias veces. Con una sola vez somera no alcanza. ¿Por qué? Porque yo, además de entender lo que estoy leyendo, digamos, ¿cómo conviene que hagan esa lectura? La lectura conviene que hagan primero, como dijo Florencia, una lectura somera para elegir la bibliografía que se adapta más a lo que, a la manera, al background que tienen ustedes. Esa es una cosa. Y después tienen que hacer una lectura comprensiva. Esa lectura tienen que ir preguntándose lo que van leyendo, qué quiere decir, por qué dice esto, ¿sí? Es una lectura que lleva mucho más tiempo y que necesita concentración. Es una lectura que no puedo hacer yo mirando el celular o charlando por Discord con los amigos o jugando a los jueguitos con la otra mano. ¿Sí? Tengo que estar totalmente enfocado en lo que estoy viendo. Entonces, de esa manera, ustedes hacen todas las preguntas, ahí les van a empezar a surgir las dudas. Esas dudas, ustedes las van anotando y luego en la clase de consulta las preguntan todas. No hay ninguna duda que sea tonta, ¿sí? ¿Se entiende? Acá puede ser que nos sonriamos por alguna pregunta, porque a veces nos pasa eso, pero nunca nos vamos a reír de que no sepan algo. Y si no lo saben, tampoco me voy a enojar porque no sepan algo. Pero es muy importante que algo que les da duda o que no les cierra, lo pregunten. Porque si ustedes no preguntan, no pueden seguir avanzando en entender el texto que están leyendo. Entonces, cuando lo vayan haciendo, si no se cansaron después que estudiaron clima, quiere decir que no estudiaron bien. ¿Se entiende? Tienen que leerlo concentrándose. Sé que es medio difícil en la época de ahora hacer eso, pero no hay otra manera de aprender. Entonces vamos a ver. Primero vamos a definir qué es esto de la atmósfera. Para definir la parte climática yo tengo que definir lo que es la atmósfera. La atmósfera es una mezcla de diferentes gases y aerosoles. Acá puse una palabra rara. Aerosoles. ¿Qué quiere decir aerosoles? Bueno, si yo estuviera leyendo para estudiar, llego acá, no puedo pasar esta frase de decir la atmósfera es una mezcla de diferentes gases y aerosoles, porque me sonó aerosol del perfume que pongo la ropa. ¿Sí? No, tengo que decir, bueno, ¿qué será aerosoles? Entonces ahí busco. Acá explica un poquito, dice partículas líquidas y sólidas suspendidas. Bueno, un aerosol en meteorología es por definición un conjunto de partículas que pueden ser tanto líquidas como sólidas que están dentro del aire. Entonces esas partículas se denominan aerosoles y esta es una palabra muy importante porque el aerosol se puede medir desde el punto de vista de los satélites, ¿sí? Todos esos gases más los aerosoles, todo junto, se llama aire. Y el aire envuelve a la Tierra, ¿sí? Formando un sistema integrado con todas las componentes del sistema climático. Esos aerosoles están presentes principalmente, este gráfico que está acá al costadito, es toda la atmósfera. No sé si se ven bien los numeritos, por ahí no se ven bien los numeritos, pero acá empieza en la altura 0 y acá termina en 300 kilómetros, dice ahí. O sea que la atmósfera tiene mucha altura. La altura donde nosotros vivimos y donde ocurren los principales fenómenos meteorológicos es donde yo marqué acá abajo, que es entre los 0 y los 10 o 15 kilómetros, que es lo que se denomina troposfera, es la parte de abajo. Fíjense que acá están los otros nombres, estratosfera, mesósfera, termósfera. Y hay distintas cosas que ocurren en cada altura para que ustedes se den cuenta. Todos los satélites y demás están por arriba de estos 300 kilómetros. Estos son las auroras boreales, se dan en la parte de la termósfera, por arriba de los 180, 200 kilómetros. Y
algunos otros fenómenos como los meteoritos se dan en la mesósfera. Fíjense que acá hay un globo meteorológico. El globo meteorológico se larga desde la superficie y puede llegar hasta la estratosfera. Más de acá no llega. Generalmente llega a 50, 60 kilómetros de altura. Bueno, todo esto de igual manera se denomina atmósfera. Para la parte del clima nosotros vamos a estudiar principalmente lo que ocurre acá abajo en la troposfera, pero tenemos que conocer las características de las otras capas para ver cómo interrelacionan, porque sí nos van a influenciar en la entrada de la radiación solar, en lo que vamos a ver después del agujero de ozono. Entonces, de a poquito vamos a ver las características de cada capa, aunque después nos centremos en el estudio de la capa más cercana a la superficie, que es la troposfera, que es esta que está acá. Bueno, acá esta es una imagen tomada desde un satélite. No es un satélite, esto debe haber tomado un avión, me imagino, de los que van más arriba. Y dice que a mí me gustó porque, bueno, obviamente se ve la diferencia. Todo esto es un campo de nubes. Si alguno viajó en avión, es muy frecuente ver como que las nubes son el piso, ¿no? Y se ven para abajo. Y arriba no vemos nada más. ¿Por qué? Porque las nubes no pasan por arriba de la troposfera. ¿Sí? Las nubes son efectos que ocurren en la parte más baja de la atmósfera, en la que está cercana a la superficie. La atmósfera terrestre es la capa gaseosa que rodea la Tierra, está compuesta por muchos gases. ¿Alguno sabe qué gas es el principal de la atmósfera? ¿El que tiene más? ¿Ninguno se anima? ¿Cuál gas es el que tiene más? ¿No es el ozono? Uno dijo el ozono, el otro. ¿El nitrógeno? El nitrógeno, muy bien, el nitrógeno. El ozono es importante, pero no es el que tiene más. El que tiene más es el nitrógeno. Muy bien, vamos, esto está en la figurita que sigue. Si ustedes estuvieran en la clase, se pueden copiar y buscar en la figurita que sigue para responder la pregunta. Entonces dice, la tabla esta, ¿qué nos muestra? Ya les dije que hay que aprender a mirar gráficos y tablas, ¿sí? Bueno, esta tabla tiene el componente, cómo es su fórmula química y el porcentaje que hay en un volumen de aire seco. ¿Qué quiere decir aire seco? Que estoy contando solamente los gases, no cuento el vapor de agua. Como dijo la compañera, el 78% de ese volumen corresponde a nitrógeno, el 20% corresponde, 20,9%, o sea, casi un 21%, corresponde al oxígeno. Después hay 0,93 de argón y todos los otros gases tienen muy poco porcentaje. Pero hay un montón de otros gases. No solamente está conformado el aire por nitrógeno, oxígeno y argón, ¿sí? Fíjense que acá en el gráfico de al lado ustedes tienen la composición, el 78%, son gráficos de torta, el 78% sería el nitrógeno, el 20% es el oxígeno, y acá estos serían los otros gases, ¿sí? Otros gases que hay acá. Entonces, todos los otros gases, fíjense que el argón es el amarillito y los otros gases son el chiquitito que está al lado, que casi no se ve. Y entre ese chiquitito tenemos hidrógeno, metano, helio, neón, el aire limpio y cuánto hay en el aire contaminado. Bueno, estamos empezando a tener algunos problemas con YouTube, así que vamos a ver si se recupera un poquitito. Como que se ha cortado la conexión. ¿Ustedes me escuchan acá en Jitsi o no? Sí. Sí, profe. Marisa. Bueno. Sí, se escucha bien. Por alguna razón, YouTube empezó a tener problemas. No tengo manera de solucionarlo, así que
Estaba esperando un poquitito a ver si se recuperaba. Vamos a mirar mi conexión cómo está. Aguantenme un cachito. Vamos a cambiarla. Ah, desapareció la otra conexión. Por ahí tardó. Sí. Se cortó. Sí. Bueno. Como se está cortando la conexión, y falta muy poquitito para terminar la clase, para no hacerle problemas a los chicos que están viendo en YouTube, vamos a, si no se puede comunicar, a ver, no, si no se recupera, no, faltan muy pocos minutos, así que si no se recupera vamos a terminar acá. Y yo retomo a partir de acá porque no tiene sentido si no podemos seguir viéndolo. A ver qué me dice en YouTube. A mí funciona direct YouTube. Claro, por ahí hay algún problema con el YouTube en este momento. Pero también los escucho cortados a ustedes yo. Se cortó por un momento, pero ya volvió, dice Jimena acá. Bueno, podemos intentar un poquitito más si volvió. Pero a mí me sigue diciendo que tengo poca conexión. No sé, por ahí terminemos acá, porque son igual nos queda 5 minutos de clase, así que no hay problema. Vamos a terminar la filmina esta, así empiezo a explicar bien la parte atmosférica la vez que viene. Total, queda poquito tiempo. Lo que sí les voy diciendo es que traten de ir revisando la clase, léanla completa, si pueden, antes de la clase que viene, así cuando nos encontramos, mirá, ahora pasó a conexión excelente. ¿Quién lo entiende, no? Se ve que ha pasado algo en el medio. Traten de leer la clase completa cuando la tengan antes, que la van a tener antes la mayoría de las veces, para que cuando nosotros ya la estamos compartiendo en la clase, ustedes tengan más preguntas para hacer, ¿sí? Entonces me pueden interrumpir en cualquier momento, en el momento de la clase, y hacer la pregunta que les surgió cuando estaban leyendo. Vamos a... Marisa. Sí. ¿Te puedo interrumpir un cachito? Así ¿cómo? Ya ahí sí. Está transmitiendo de vuelta en YouTube, así les explico qué tienen que hacer para la próxima clase. Dale. Bueno, compartir pantalla? Sí, por favor. Sí, ahí te descomparto así. Bueno. Ya comparto. Vamos. Sí. Ahí sí, a ver si está viendo mi pantalla. Yo sí la veo bien. Ahí se cortó. A ver ahora. Ahí está. Bueno, les muestro. Estamos en... Este es la PEDCO de clima. ¿Sí? Van a bajar hasta la primer clase. Yo todavía no tengo activadas. Acá les va a figurar que acá dice no mostrar a los estudiantes. Esto después a ustedes les va a aparecer el link directamente también para acceder a la clase en YouTube. Y en videos un coma. Eso es para cuando ya estén las dos clases cargadas en la plataforma y las puedan volver a ver. Si no, directamente a través del canal de YouTube lo van a tener. Tienen acá el link para la bibliografía, que ya muchos han ingresado y la han estado viendo. Tienen lo que les decíamos recién, la teoría ya cargada desde ayer, y la guía práctica número 1. ¿Sí? Esta guía práctica, ahí la van a ver, es lo que tienen que empezar a resolver. Esta guía práctica no se entrega, ¿sí? Esta guía les va a servir a ustedes para poder interpelar la bibliografía que aparece en el programa de la cátedra. Todo esto que estuvimos trabajando en la clase de hoy, lo van a poder aplicar para resolver esta guía con la ayuda de, obviamente, la bibliografía, ¿sí?
La idea es que avancen lo más que puedan para la próxima clase, que va a ser recién posterior a Semana Santa, el 31, antes de Semana Santa, el 31 tenemos una clase, y ahí podamos terminar de abordar la unidad 1, ¿sí? Que a Marisa le faltó muy poquito de lo que es la unidad 1. Pero queremos que para ese día, para el próximo miércoles 31, traigan todas las dudas que les hayan surgido de esta guía práctica. Porque esta guía práctica de la unidad número 1, después, con todo esto que hayan resuelto, con todas las dudas que se hayan sacado, van a tener que rendir el trabajo práctico de la unidad 1. Ese trabajo práctico, ¿sí?, se va a rendir el día miércoles 7. Nosotros en la próxima clase, la clase del 31, les vamos a contar la modalidad, ¿sí? El día 7 de abril va a estar habilitado el cuestionario. Ese cuestionario va a estar habilitado por más de 24 horas para que cada uno lo pueda rendir en el momento que tenga buena conexión o que tenga un bache importante, porque no es ni 5 minutos ni 10, se van a tener que sentar y van a tener por lo menos que estar conectados más de 1 hora para poder hacer ese trabajo práctico de forma virtual, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes lleguen ese miércoles 7 con esta guía resuelta y con todas las dudas evacuadas. Por eso esta guía, no sé si hoy, pero mañana la tienen que empezar a hacer, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, el 31, ya vienen con todas las dudas. Resuelven todas las dudas y después les queda unos días para estudiar, para poder resolver y completar la guía y así poder rendir el trabajo práctico. ¿Se entendió? Para ver hasta dónde pueden hacer de la práctica. Consulta. ¿Cuándo van a subir para habilitar el trabajo práctico? ¿Ese mismo miércoles? El trabajo práctico se habilita, no se sube, ¿sí? Lo hacen directamente en la plataforma. ¿Y se puede entrar y salir 2 veces o hay que entrar una sola vez a hacerlo? No. Y una vez que se ingresa, se tiene un tiempo determinado para resolverlo. Por eso se les pone un rango de más de 12 a 24 horas para que ustedes elijan en qué momento tienen buena conexión. Por ejemplo, yo tengo mejor conexión a la noche. Como trabajo todo el día, el único momento que tengo es, no sé, a las 6 de la mañana. O, no sé, los que tienen familia, los chicos se duermen a las 10, entonces a partir de las 11 de la noche estoy tranquila y puedo resolverlo, ¿sí? Entonces, una vez que ingresamos, tenemos un tiempo determinado para resolverlo. Dale, ¿de cuánto es el tiempo más o menos? ¿2 horas? ¿1 hora? Eso va a estar, se lo vamos a especificar bien, porque eso va a estar, no todas las unidades, no todos los trabajos prácticos van a tener el mismo tiempo, ¿sí? Todo va a depender de la complejidad y de la cantidad de preguntas a resolver. No todos van a tener las mismas preguntas, algunas van a ser distintas porque están en función aleatorio, no les va a salir el cuestionario de la misma forma, ¿sí? El contenido, el tema a trabajar va a ser el mismo, ¿sí? Pero no todos van a tener las mismas preguntas, porque van a ser muchas preguntas, algunas de tipo multiple choice, otras de desarrollo, otras para completar frases, ¿sí? Tienen distintos estilos. La próxima clase, el 31, ya vamos a seguir explicando, ¿sí? Y ese día 7 seguramente se va a abrir el cuestionario temprano a la mañana, la clase esa se cursa igual, y después va a estar abierto durante todo el día hasta el día jueves 8, ¿sí? Después les vamos a especificar absolutamente todo. Les vamos contando de a poquito para que ustedes con tanta información de golpe no se mareen. Después, no sé si querés agregar algo más. Sí, no sé si quedó claro que la guía sí la pueden empezar a hacer. Florencia la va a activar ahora enseguida. No, la guía ya está desde ayer, bueno. Es un PDF, se descarga y la pueden hacer, eso no se entrega. La guía práctica justamente es una guía para abordar la literatura, la bibliografía y la unidad teórica, ¿sí? La guía no se entrega. Con todo eso que ustedes practiquen, después van a ir a hacer el trabajo práctico, ¿sí? ¿Y cómo sabemos si la guía está bien? Por las clases. Justamente para eso tenemos las clases.
Ah, ok. Podés preguntar por todo eso, lo que quieras, tanto acá como si después hace falta clase consulta, podemos darle clase consulta. exacto. Por eso la idea es que no hoy, porque por ahí tienen otras clases o no tienen tiempo, pero a partir de mañana ya le dediquen un rato todos los días a avanzar con la guía práctica. Entonces, para el miércoles que viene, el miércoles 31, llegan a la clase con todas las dudas de esa guía. O por lo menos de la parte que llegamos a ver hasta hoy, ¿no? Ahora pueden empezar a resolver, igual como es una guía que es bastante teórica, como es bastante teórica, hay cosas que pueden hacer. La parte de escala se puede hacer. Pueden hacer casi todo. Sí, por ahí la parte, no me acuerdo si tenía alguna explicación de atmósfera y eso, ¿no? No, es todo teoría. Claro. Esta guía es muy teórica. Así que y la parte práctica está asociada a climogramas, que la mayoría ya lo han visto en el secundario, y si no, justamente, si esa es la duda, bueno, avancen hasta donde puedan, intenten resolver, ¿sí? No se queden con que esto no lo sé, sino lo intento hacer, y el miércoles me vengo con todas las dudas anotadas y bombardeo a las profes con todas las dudas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, no sé si quedó alguna duda más sobre la cursada y todo. Hoy quedó un poco corta la clase por el tema de que nos presentamos y demás, pero vamos a ir avanzando rápidamente, porque por suerte no tenemos muchos feriados. Creo que estos son los 2 últimos que nos tocan. Así que son 2 clases, una los miércoles y otra los viernes. Son a las 2 tienen que venir. No es como que tienen comisiones, hemos juntado la teoría con la práctica, así que son las dos clases, los horarios que tenemos. Cualquier duda, se conectan por cualquiera de los medios que les dio Florencia, ¿sí? Bueno, entonces nos vemos el miércoles que viene. Disculpe, profe, ¿lunes y miércoles son las 2 clases prácticas? No, solamente tenemos miércoles y viernes. Miércoles y viernes. Esas son las 2 clases prácticas. Teórico-prácticas juntas. Tienen que venir a las clases. Dale, bueno. ¿Y quién toma asistencia? ¿Cómo se toma la asistencia? Con la aprobación de ese cuestionario que dijo recién Florencia. La aprobación de ese cuestionario es la asistencia. Si ustedes no pueden venir, con ver la clase en YouTube y entender los conceptos, cuando rinden ese cuestionario, ahí se les da la asistencia.